Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clasecita. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la vez pasada, la clase anterior. Entonces, la vez pasada, en la clase anterior, veíamos cómo era la estructura de mercado. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí ya empieza a cambiarnos la estructura, la tendencia, que sería a bajista. Listo. Entonces acá lo que quedamos era que íbamos a mirar dónde normalmente reaccionaba en el retroceso. Entonces vamos a medir esto. Esto normalmente yo lo mido así. El 50% sería este. Esta herramientica nos mide cuál es el 50%, cuál es la mitad, ¿cierto? Entonces el 50% sería este. Entonces vamos a buscar nuestras entradas por estas zonas por debajo del 50%. ¿Sí? Se la voy a marcar acá y ahorita vamos a mirar en el gráfico cómo se dan. Listo, marcamos el 50% y nuestra entrada sería por acá abajito. Listo. No todos se dan tan perfectos, pero la idea es tener claro que debe llegar por lo menos hasta debajo del 50% para uno poderse posicionar. Muchas veces sí se da antes, pero la idea es que respetar como la estrategia, respetar la gestión y no apresurarnos a entrar por encima del 50%. ¿Por qué yo digo que no es recomendable entrar en el 50, por encima del 50%? Porque la operación sí, a veces se puede reaccionar antes, puede amagar como que va a subir, pero a la final termina llegando hasta las zonas por debajo del 50, antes de empezar a subir. Entonces, si entras por encima del 50, entonces tendrías que poner un stop loss mucho más largo, entonces sería la pérdida sería mucho más grande que si entramos en una zona por debajo del 50%. Listo. Espero les quede claro ahí eso. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver en el mercado cómo funciona todo. Entonces acá es lo mismo, hacia abajo. Vamos a marcar el impulso. Este sería el 50% y esta sería la zonita por encima del 50%, porque ya es venta, listo. Acá ya es una venta, entonces listo. Marcamos el impulso, lo medimos, esta lineecita de la mitad sería el 50% y la zona la vamos a buscar por el lado de acá. Listo. Entonces así sería la estructura de las entradas. Recuerde que entonces esto sería una tendencia alcista y esta sería una tendencia bajista, este lado. Listo. Alcista, bajista. Ahora, ya visto esto, entonces vamos a irnos para el gráfico a mirar. Le vamos a analizar en este de acá. Listo, vamos a ver si aquí nos da. Entonces, marcamos el rompimiento anterior, que sería este bajo. Alcanzó a romper con la mechita, pero si alcanzó a romper, incluso esta herramientica no se la había mostrado, esta lupita que está acá. Entonces, si ustedes quieren ver más a detalle el mercado, cómo se comportó en esos espacios más pequeños, entonces le damos en la lupita y le damos clic sostenido desde este punto acá para mirar la zona y sostenemos y ampliamos. Listo, una vez ya tengamos la zona que queremos resaltar, o sea, para mirar el zoom, la soltamos y ya, la que nos acerca para nosotros mirar bien si rompió, si tocó, qué hizo ahí, más a detalle, listo. ¿Cómo nos devolvemos? Acá en la luz debajo de la lupita del más está el menos. Listo, entonces le damos en el menos y ya se nos devuelve, se nos regresa. Listo, vamos a hacerlo otra vez. Si queremos ver esta de acá, la ponemos, podemos mirar aquí de cerca y para volvernos atrás le damos la lupita. Listo. Entonces, estamos viendo este rompimiento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que aquí ya vemos una tendencia clara bajista, ¿cierto?
una tendencia bajista. Entonces vamos a medir este impulso. Vamos a medir este impulso, entonces sería inicio del impulso, final del impulso. Hasta acá. El 50% sería este, vamos a marcarlo. Incluso acuérdense en lo que veíamos en las herramientas, ustedes pueden utilizar esto y ponerle, marcarle a la linecita lo que están observando. Se le pueden cambiar el colorcito a la letra y lo podemos poner en la mitad para que no nos quede tan lejos. Vamos a ver si acá nos quedaría marcado el 50% que sería este, para que lo tengamos ahí más visualmente. Entonces, el mercado tiene dos zonas de reacción que ya las vamos a ver. Vamos a mirarla para acá. Entonces vamos a hacer la misma estructura. Vamos a hacer esto. Entonces, el mercado tiene dos zonas. Tiene dos zonas de reacción. Entonces, este es el impulso, este es el 50%. Vamos a marcarlo acá. Que nos quede aquí. Vamos a ponerle acá. Vamos a ir practicando lo visto, porque recuerden que uno es muy visual, entonces entre más tenga uno como esos detallitos para uno mirar lo que está haciendo, se le va a hacer mucho más fácil retener como los aprendizajes. Listo. Entonces tenemos el 50%. Vamos a hacer entonces que acá eso era un decisional, que sería la primera zona, y la otra zona sería el extremo. Listo, ahorita vamos a ver en el mercado cómo es. Entonces, ¿cuál determina cuál sea mi extremo y cuál sea mi decisional? Entonces, vamos a basarnos en el rompimiento que hizo anteriormente, que sería por decir algo así. Que como vamos alcistas, entonces el rompimiento es hacia el alza. Listo, entonces este sería el rompimiento anterior. Este sería el rompimiento anterior. Y el decisional, de la zona del decisional es la que está más cerca del rompimiento anterior. O sea, este sería mi decisional, porque está más cerca del rompimiento anterior. Listo, esta sería mi decisional. Y este, como está más lejos del rompimiento, este está en el inicio de todo el impulso. Entonces, este sería el origen o el extremo. Listo, vamos a ponerle el extremo. Este sería el extremo. Igual ya vamos a ver cómo identifica uno el extremo, cómo identifica uno el decisional. Pero esas dos opciones son las que uno tendría. Entonces, ¿qué haríamos acá? Entonces no entraríamos aquí, sí podríamos entrar acá. Lo que podríamos es, una de las opciones sería abrir esta operación acá, poner nuestro stop loss por acá debajito de la zona y el TP sería en el alto anterior, ¿sí? Sería en este alto anterior. ¿Por qué en este alto anterior? Porque si la tendencia, o sea, si identificamos bien la tendencia que es alcista, debe por lo menos rompernos este alto anterior para continuar su tendencia. ¿Listo? Entonces por eso lo ponemos acá. Porque si identificamos, vuelvo y repito, si identificamos que la tendencia es alcista y la entrada la hacemos acá, si está bien analizado nuestra entrada, lo ideal es que por lo menos llegue a tocarnos este alto anterior. Entonces ese sería un buen TP. Listo. Igual uno puede ir asegurando la operación por si de pronto la entrada hace esto y no termina de subir allá, sino que ya se devuelve. Entonces no nos toquen stop loss. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Lo que haríamos ahí es que una vez tengamos la operación montada, este sería nuestro stop loss. Este de acá abajo sería el stop loss. ¿Sí o no? Entonces, y este sería nuestro punto de entrada y esta sería nuestra entrada, el punto donde entramos. ¿Sí? Esta sería nuestra entrada. Entonces, cuando ya tenemos la operación abierta y ya va positivo, por lo menos un poquito ya, por lo menos avanzó por acá,
así en esta zona. Entonces cuando ya va por aquí, entonces lo que nosotros hacemos es, el stop loss que teníamos acá, ya lo pasamos para el punto de entrada. Ya lo modificamos en el MetaTrader y lo pasamos para el punto de entrada. ¿Para qué hacemos esto? Por si la operación no sube hasta el TP, entonces no se nos vaya el stop loss, sino que por lo menos recuperemos o no salgamos en negativo y se nos cierre en todo el punto de entrada y quedemos en cero, sin ganancia ni pérdida. Listo, eso lo podemos ir haciendo. Es más, si ya ya aseguramos en el punto de entrada, el stop loss en el punto de entrada, y ya la operación siguió subiendo mucho más, podemos ir acomodando el stop loss un poco más arriba. Podemos ir acomodando el stop loss un poco más arriba, ya estructuralmente ¿qué sería? Si está subiendo, entonces estructuralmente sería, ¿dónde voy a seguir poniendo mi stop loss? Si ya llevo todo esto de profit, vamos a ponerlo desde acá. Llevo todo esto de profit, ¿dónde voy a ir asegurando mi entrada? Entonces, si yo sé que más arriba, si ya lleva todo esto en ganancia, y yo sé que me hizo este impulso, y tengo este acá, yo sé que si ya se me baja de acá, si se me baja de este punto, ya entonces podría cambiarme la estructura. Si se me baja de este punto, ya me rompe la estructura porque se tenía que regresar en estas dos zonas, sea en esta o en esta, tendría que empezar a subir y no me tendría por qué hacer esto. Entonces yo puedo ir asegurando mis stop loss de modo que le deje un respiro al mercado para que pueda hacer estos dos movimientos, o me llegue hasta acá o me llegue hasta acá, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a poder hacer en la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba. Que ya me subió hasta acá. Listo, entonces. Mi entrada está desde allá, ya llevo todo eso en ganancia. Entonces, ¿qué voy a medir acá? Entonces acá voy a medir este impulso que me hizo nuevamente. Entonces ya tengo claro que puede reaccionar por debajo del 50 en una zona del decisional que sería este o en una zona del extremo que sería este. Vamos a marcarlo nuevamente. Vamos a marcar aquí nuevamente esto. Entonces este sería el decisional y este sería el extremo. Este sería el extremo, listo. Entonces acá, ¿dónde aseguraría? Listo, si yo sé y quiero continuar con la operación abierta, entonces ya sé que esto no me debe bajar de más de por acá. Entonces, el stop loss que lo había modificado acá, ya lo modifico y le pongo este valor. En el MetaTrader ya lo que hago es que voy, copio ese valor que vemos acá, y modifico la operación y le pongo este valor para asegurarla en ese punto. Que lo mismo, si ya sé que tiene que llegar a una de estas zonas acá y reaccionar hacia arriba, y si no me llega ahí, sino que me continúa bajando, ya la otra zona sería esta del extremo y me respete hacia arriba, ¿sí? Me respete hacia arriba, pero que si no lo hace y me rompe ese extremo, ya se me cierre porque ya me puede estar cambiando la tendencia. Entonces así podríamos ir asegurando las operaciones. Espero les haya quedado un poco claro. De todas maneras, cualquier cosa me escriben en los comentarios. Voy a habilitar los comentarios para que puedan escribirme ahí cualquier duda, inquietud, qué le pasó, qué le pareció la clase, les sirvió, les aportó. Listo. Entonces ahora vamos a ver esto que ya vimos acá en la teoría, vamos a verlo en el mercado. Entonces, ¿cómo sería? Entonces acá volvemos al ejemplo acá. Entonces, medimos este impulso, todo este impulso lo medimos y sacamos el 50%, marcamos el rompimiento del bajo anterior, entonces esto tendría dos zonas. Entonces, si este es el 50% o la primera zona que sería como esta por acá, la primera zona sería esta y ya la segunda zona, esta sería el decisional, vamos a marcarlo, decisional.
Listo, vamos a marcarlo acá para que nos quede y vamos a marcar cuál sería el extremo. El extremo sería este de acá. El extremo sería este de acá. Entonces miren hasta dónde llegó, hasta dónde nos llegó el mercado en esta ocasión. Nos llegó hasta el extremo. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho? Entonces podríamos poner una operación en el decisional con el stop loss un poco arriba de la zona y con el TP en el bajo anterior, ¿sí? El TP en el bajo anterior, que sería acá. Este sería nuestro take profit, acá. Recuerden que ustedes pueden hacer todo esto para que se vayan familiarizando más con las herramientas, para que utilicen todo eso, hagan sus líneas, hagan rayas, marquen. Marcar y hacer dibujos y de todo eso es gratis, uno no le cobran nada por eso. Entonces utilicen todas esas cositas para que les quede como más claro todo. Listo, entonces no se nos dio acá la primera. La primera nos tocó el stop loss. Ah, listo. Pero entonces tenemos otra posible zona que es el extremo. Entonces acá en el extremo la ponemos y ponemos el take profit en el bajo pasado. ¿Sí? Donde estaba este. Entonces vamos a coger esta misma lineecita y la ampliamos hasta acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, este sí ya nos tocó el take profit porque nos llegó hasta la zona y se nos fue directico hasta el take profit, incluso hasta mucho más. Listo, pero con este es un take profit, una ganancia que podría ser como más normalita sin irnos y no arriesgar todo lo que ya llevábamos. Listo, entonces, perdimos acá esta operación, pero lo que perdimos fue poquito. Y acá recuperamos, abrimos acá y miren todo lo que nos ganamos, incluso nos ganamos más que si hubiéramos entrado, que si se nos hubiera dado en el decisional. Listo, aquí recuperamos lo que perdimos ahí y hasta mucho más salimos profit. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, la idea no es entrar en el decisional y poner el stop loss en el extremo, porque ya ahí sí sería demasiada la pérdida. Entonces, si tenemos ya claro que son dos zonas, entonces una sería en el decisional, entonces no hay por qué ponerle un stop loss tan largo, le ponemos un stop loss por encima de esta zona, el take profit aquí, si se nos cierra, entonces tenemos esta otra opción, que sería en esta parte de arriba, y ahí recuperaríamos lo que se perdió en la operación anterior y ganaríamos demasiado, ¿sí? Entonces ahora, ya visto este ejemplo, entonces vamos al siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a marcar el siguiente. Nos hizo este nuevo impulso cuando nos dio como esta ganancia. Entonces marcamos el alto anterior, que sería el que teníamos de TP en esa operación anterior. Este sería nuestro rompimiento. Bueno, aquí va una cosita nueva. Es el rompimiento, le dicen boss. Boss. Este es el boss o el quiebre de estructura. Listo. Es como el término que usan. Entonces, aquí cuando nos hace este boss o este rompimiento, entonces vamos a marcar cuál era el 50%. Vamos a medir todo el impulso para sacar cuál es nuestro 50% del impulso. Este es nuestro 50%. Vamos a ponerlo aquí en verdecito. Vamos a marcar acá 50% para que nos quede aquí muy más visual. Borremos este que era el anterior y este es nuestro 50% del que vamos a mirar hoy. Pues el que vamos a mirar ya luego de este anterior impulso. Entonces, ya tenemos el 50%, listo. ¿Cuál pueden ser nuestras zonas donde vamos a esperar la operación? Esta puede ser una que sería el extremo, ¿sí? Vamos a marcarlo, vamos a ponerle el nombre para identificarlo. Este sería nuestro extremo. Y entonces, mire, si el rompimiento es acá, ¿sí? El rompimiento es acá, ¿cuál sería la zona más cercana, la posible zona más cercana antes de ese rompimiento? Que esté por encima del 50%. Entonces,
La primera sería esta, porque esta ya me queda demasiado lejos. Esta ya me queda como mucho más arriba, pero también podría ser una opción. Es entonces ya ir mirando, ir como calculando cuál zona le gusta a uno más. Esta me gusta más por esta estructura que hizo. ¿Por qué? Entonces vamos a ver si de pronto no nos complicamos un poco con esto. Vamos a eliminar esta. Entonces, teníamos este impulso hacia arriba, pero va en tendencia bajista, pero lo teníamos ahí, entonces este sería un extremo donde podría reaccionar al alza, hacia arriba, ¿sí? Podría reaccionar arriba, y en vez de reaccionar hacia arriba, ¿qué hace? Me rompe este bloque. Entonces, por eso me gusta esta zona para el decision, porque esta zona fue la que rechazó. Intentó rechazar para subir, pero luego lo rompió, entonces me deja esta zonita de acá. Más adelante vamos a ver este tema también para que no se me enreden. Entonces, aquí queda entonces el extremo y vamos a ponerle a ese el decision. Listo, este sería el decisión. Y miren que entonces haríamos lo mismo de la operación anterior. Entonces vamos a poner una aquí, una operación acá, el stop loss por encima de la zona y el take profit en el bajo anterior. Ese sería nuestro take profit. En esta parte de acá. Ese sería nuestro take profit. Y mira que, entonces, lo que les decía, si ya identificamos la estructura bajista, mínimo, por lo menos nos tiene que venir a romper a tocar este bajo anterior para poder seguir la estructura bajista. ¿Sí? Entonces, mire que, ¿por qué montamos dos operaciones y no nos esperamos hasta el extremo? Sí nos podemos esperar hasta el extremo para ir más, como más a la fija, como más seguro o sacarle mucha más rentabilidad, pero se nos puede ir la operación porque muchas veces reacciona en el decisional y no alcanza a subir hasta el extremo. Entonces por eso les doy esas dos opciones. Podemos abrir dos operaciones en vez de aguantarnos desde el decisional en el stop loss hasta arriba. Simplemente si no nos cumple en el decisional, vamos a abrir una operación ya más arriba en la zona del extremo. Listo. Espero les haya quedado claro este tema y ya voy a activar los comentarios ahí en el canal de YouTube para que puedan comentar, puedan reaccionar, sí, para que podamos ir mirando a ver qué tal, cómo les pareció la clase, si entendieron este tema. Vamos a seguir avanzando más o menos, más a profundidad cada clase, entonces no se los pierdan y suscríbanse al canal.